es el ISR? El impuesto por la renta es una contribución a la que están obligadas las personas físicas y morales por las percepciones recibidas en un periodo determinado. Estas percepciones o este impuesto tiene algunas características, como lo son el cálculo por los ingresos percibidos que acabamos de comentar. Es un pago que se tiene que realizar de forma anual. Sin embargo, tenemos la opción de hacer pagos provisionales de forma mensual a cuenta de este impuesto anual. El encargado de hacer la parte de la... Bueno, el que acumula el pago del ISR es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, de la recaudación, perdón. El encargado de la recaudación es el Sistema de Administración Tributaria, conocido como SAT, y está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tenemos algunas otras regulaciones, como son la Resolución Miscelánea Fiscal y la Ley Federal del Trabajo. Para el ISR de sueldos y salarios, el patrón fungirá como retenedor, calculador y enterador ante el SAT sobre los ingresos de los trabajadores. Dependiendo del régimen, tenemos algunas tasas que en el caso de sueldos y salarios varían desde el 1.92% hasta el 35%. Este es un 5% más que el que se le puede retener a una persona moral. Muy bien. Y en esta parte vamos a mencionar que tanto las personas físicas como las morales residentes en México o no residentes en México que obtengan ingresos en territorio nacional estarán obligados al pago de dicho impuesto. Bueno, es un ingreso. Los ingresos son todas aquellas percepciones que el contribuyente recibirá a lo largo de un periodo. Ahora vamos a hablar un poco del cálculo del ISR para las nóminas. ¿Quiénes pagan el ISR por salarios? El artículo 94, en el primer párrafo, nos mencionan que algunos de los conceptos que podemos ser obligados al pago de ISR es los salarios, la PTU, las obligaciones o prestaciones que tenemos en las terminaciones de relación laboral y algunas otras prestaciones superiores a las de la ley. Sin embargo, también en este mismo artículo nos mencionan algunos de los pagos asimilados a salarios que están obligados al pago de dicho impuesto, desde la fracción primera hasta la séptima. En la primera fracción nos mencionan a los trabajadores al servicio del Estado, como son Fuerzas Armadas, personal a cargo de responsabilidades en el Estado, como pueden ser funcionarios públicos, como pueden ser gobernadores, diputados, senadores, gente que está al servicio del Estado. En la segunda fracción tenemos el caso de rendimientos y anticipos de sociedades cooperativas o de asociaciones civiles. Para la fracción 3 tenemos personas que reciben honorarios por parte de miembros a consejos, por parte de sociedades que puedan generar honorarios. En la parte de la fracción 4 tenemos los prestadores de servicios preponderantemente a un prestatario por honorarios. ¿Esto qué quiere decir? Al nosotros mencionar preponderantemente es cuando el prestador del servicio está dando un servicio dentro de las instalaciones del prestatario y los ingresos del periodo suman más del 50%. Entonces aquí es cuando podemos nombrar que es un servicio preponderantemente a un prestatario. Para la fracción 5 tenemos los servicios profesionales independientes, que esos la mayoría conocemos, que es cuando brindamos un servicio y generamos una factura o un CFDI por estos conceptos. La fracción sexta, nos habla de honorarios por actividades empresariales o actos mercantiles, y la fracción séptima nos habla de adquisición de acciones de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Significa cuando el trabajador tiene la opción por parte del patrón o de la persona que esté
utilizando los servicios, de brindarle como manera de pago algunas acciones de su empresa. Entonces, al adquirir estas acciones, esta persona tiene la obligación de hacer el pago del ISR. Ahora bien, vamos a ver las obligaciones que tienen tanto las personas físicas como las morales. En el caso de las personas morales, como lo mencionamos anteriormente, la, la persona moral tiene la obligación de calcular, retener y enterar el cálculo del ISR al SAT o al fisco, mientras que al final del año, si el ajuste anual del ISR a los trabajadores cumple con los requisitos, será obligación de la persona moral realizar dicho ajuste. Para las personas físicas en sueldos, tenemos algunas características o condiciones como son pagar el ISR correspondiente por su nivel de ingresos, esto es las provisionales que mencioné hace rato, mes con mes, tiene la obligación de hacer este pago para el abono al impuesto anual. Enterar al patrón su clave de RFC. Esto es muy importante. La clave de RFC nos sirve para verificar que estamos dentro de las listas del SAT y que somos una persona con actividad empresarial o sueldos y salarios. El RFC está compuesto por 13 dígitos, donde los 3 últimos dígitos se les conoce como homoclave. Es necesario contar con esta homoclave validada para poder timbrar los recibos de nómina correspondientes a cada periodo. Enterar al patrón de los últimos ingresos y descuentos de ISR en el mes por otros patrones. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya contábamos con un empleo dentro del mismo año, tenemos que enterar al patrón si ya nos hicieron algunas retenciones de ISR, de subsidio y qué tipo de ingresos obtuvimos. ¿Esto para qué es? Esto es con la finalidad de no repetir o considerar algunos exentos o grabados que ya se realizaron al trabajador y no duplicar o no hacer descuentos de más o de menos. Y al final, presentar su declaración anual del impuesto si el patrón no realiza ajuste anual. Aquí depende, hay algunas características como las que son cuando estás obligado que el trabajador haya rebasado 400,000 pesos dentro del ejercicio, que haya trabajado con 2 patrones simultáneamente. Esto no significa que haya trabajado primero con uno y luego con otro. Tiene que tener la relación simultánea y es cuando estarían obligados a presentar sus declaraciones. Ok, ahora vamos a hablar de la parte de los ingresos exentos y gravados. ¿Pero qué es un ingreso gravado? Un ingreso gravado se refiere a todas las percepciones que están sujetas a el pago del impuesto sobre la renta. El artículo 94 nos ha citado algunos de los conceptos, como lo mencionamos hace rato. Sin embargo, aquí tenemos enlistados algunos de los ingresos gravados más usualmente utilizados y que están gravados al 100%, como son sueldos, premios de puntualidad y de asistencia, vacaciones, bonos, gratificaciones, comisiones y retroactivos. Por otra parte, los ingresos exentos, al contrario de los ingresos gravados, tendrán una limitante o una exclusión para no tener la obligación de hacer el pago de este impuesto. Sin embargo, no siempre los ingresos estarán exentos al 100%. Tenemos algunas condicionantes y algunas limitantes que nos enlistan en el artículo 93 de la ley del ISR para poder hacer el cálculo de los mismos. A continuación tenemos una lista de los ingresos exentos más comunes. Los vamos a mencionar rápidamente, únicamente para ver un poco de cómo están compuestos y cuáles son las limitantes que nos menciona la ley. El concepto de horas extras y días de descanso laborado se tomará como un solo concepto, a pesar de que son totalmente distintos. Se tomará como una sola condicionante ambos conceptos. La ley nos dice que para las horas extras y días de descanso laborado, los trabajadores que perciban el salario mínimo general estarán exentos el 100% de los montos obtenidos por estos dos conceptos. Sin embargo, los trabajadores que sean superiores o que estén ganando ingresos superiores al salario mínimo general tendrán únicamente un exento de hasta 5 veces la UMA y topado únicamente al 50% del monto total
del acumulado de ambos conceptos. Esto en caso de que se tuviera ambas percepciones en un solo periodo. Si solamente es un solo periodo, pues determinaremos esta regla para el concepto que vayamos a utilizar. En la previsión social nos marca que tenemos hasta 7 veces el valor de la UMA como límite de exento, pero esto se integra con la previsión social y la suma de los servicios personales subordinados. Generalmente son los sueldos. Entonces, sumaremos los sueldos o los servicios personales subordinados más los conceptos que tengamos como previsión social. Si la suma rebasa el 7 veces el valor de la UMA, entonces únicamente podremos exentar una UMA. De lo contrario, si es inferior, pues podremos exentar 7 veces el valor de la UMA. Para el concepto de caja de ahorro y fondo de ahorro, igual tenemos que cumplir algunas especificaciones o algunas características para poder hacer la exención correspondiente. En caso de que el patrón aporte una cantidad igual a la del trabajador, entonces podremos exentar el 100%. Tiene que cumplir otra característica, como lo es el 13% del salario del trabajador sin exceder el 1.3 el valor de la UMA al año. Y el trabajador solamente tendrá la oportunidad de hacer un solo retiro por año de sus ahorros que estén dentro del fondo de ahorro. Para la prima de antigüedad e indemnizaciones, tomaremos como base o como limitante el valor de 90 veces la UMA por años de servicio. Cabe mencionar que si tenemos un año de servicio con 7 meses, toda fracción de 6 meses se considerará un año completo. Es decir, que se redondeará a un año cuando sea 6 meses o superior para aplicar esta parte de la exención de la UMA de 90 veces. Otros conceptos que manejamos usualmente a final de año o como pagos extraordinarios en la parte del finiquito es el aguinaldo, que está exento hasta 30 veces el valor de la UMA al año, la prima vacacional y la PTU, que están exentos hasta 15 veces el valor de la UMA al año. Hago énfasis en que son exenciones al año, porque si das tú una parte de prima vacacional en el transcurso del año y lo exentas, la parte que le corresponde, tendrás que sacar la diferencia de esa exención, o bueno, de esas 15 veces la UMA, sobre el siguiente pago. Ya no podrás acumular o no podrás como volver a aplicar las 15 UMAs dentro del mismo año. Es decir, son 15 veces el valor de la UMA para todo el año, independientemente de las veces que tú hagas un pago sobre prima vacacional. Y PTU, y lo mismo con el aguinaldo. La prima dominical. La prima dominical nos menciona que tiene exento un domingo, una UMA por domingo laborado. Y los viáticos estarán totalmente exentos siempre y cuando sean comprobados mediante comprobantes fiscales y se demuestre que son erogados en servicio del patrón. Pero bueno, estamos mencionando sobre la UMA, me gustaría hablarles un poco de ella. La UMA es la medida de actualización, que es la referencia económica para determinar el pago de obligaciones como multas, sanciones, cuotas e impuestos. La UMA entró en vigencia o nace en 2016 para desindexar al salario mínimo como unidad de medida de pagos. La institución encargada es el INEGI. Ellos evaluarán y actualizarán los valores de la UMA año con año y estos nuevos valores entrarán en vigencia en febrero del año siguiente. El valor actual de la UMA es de 89.62. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las tablas del ISR. Para las tablas de ISR es importante identificar que son el instrumento otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la resolución miscelánea fiscal en el anexo 8. Estas tablas nos muestran las tarifas con las que vamos a determinar el cálculo de los impuestos para las percepciones grabadas mediante la nómina. Cabe mencionar también que cada año pudiera ser que no se actualicen o que no sufran algún tipo de cambio, ya que la actualización de dichas tablas es referente a la acumulación de la inflación en un determinado periodo. ¿Qué quiero decir con esto?
que si tenemos que a partir de la última vez que se actualizó las tablas de ISR, desde ahí se empezará a contar la inflación que va generando anualmente o periódicamente el país hasta que lleguemos al 10% de esta. Llegando al 10%, entonces se tendrán que actualizar las tablas de ISR y se publicarán el 1 de enero del siguiente ejercicio. Curiosidad de las tablas del ISR. Las tablas de ISR, como lo mencioné hace un momento, se encuentran en el artículo 96 de la ley del ISR o en la resolución miscelánea fiscal en el anexo 8. En el artículo 96 únicamente nos muestran la tabla mensual. En la resolución miscelánea fiscal podemos encontrar las tablas referentes a periodos de días, semanas compuestos por 7 días, decenas compuestos por 10 días, quincenas compuestos por 15 días, mensuales por 30.4 días. Es importante mencionar que hay personas que hacen pagos catorcenales. Para el cálculo de los pagos catorcenales utilizaremos las tablas quincenales. Tenemos otro tipo de tablas como el desglose por mes de enero a diciembre en caso de ser una persona por ingresos por honorarios, donde te especifica qué tipo de tabla vas a utilizar dependiendo del mes en el que estás recibiendo tu ingreso. Las bimestrales, de la misma forma, si es que tienes en meses conjuntos algún tipo de ingreso, puedes utilizar esas tablas, te las va a dar con meses pares bimestrales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así sucesivamente. Lo mismo para la trimestral, la semestral, que evidentemente divide el periodo, el ejercicio en 2 semestres, y bueno, la general y la más importante, que es la anual, donde tendremos que hacer un ajuste de ser necesario al final del año para corroborar que los cálculos del ISR y las retenciones sean los correctos. Procedimiento para el cálculo del ISR. En esta parte vamos a ver cómo vamos a aplicar el cálculo del ISR, ya que con base al artículo 93 y 94 vamos a aplicar una base gravable de todas las percepciones recibidas de cada uno de los trabajadores y se les va a aplicar las tarifas vigentes actualizadas. Hay una exclusión o hay una limitante para los trabajadores que perciban el salario mínimo general. Para ellos, estando dentro del monto exacto del salario mínimo general, no se les hará retención de ISR, ya que esto se hace con la intención de darles un pequeño beneficio y no disminuir aún más el pequeño salario que ellos reciben. En esta parte tenemos 2 cuadros. Es importante que presten atención, ya que el cuadro que tenemos en la parte derecha es la tabla del ISR, la tabla del artículo 96, la tabla mensual, donde nos menciona los rangos que vamos a utilizar para el acumulado de ingresos durante el mes. La fórmula es muy sencilla. Determinar la base gravable, en este caso es restar el límite inferior, y este nos dará un excedente sobre el límite inferior. Posteriormente se le va a multiplicar la tasa sobre el excedente del límite inferior y nos dará como resultado el impuesto marginal. A este impuesto marginal le vamos a agregar la cuota fija, como resultado del IVA. Vamos a hacer un Excel para que lo veamos más a detalle. Ahorita únicamente estamos mencionando cómo es el cálculo del ISR y cómo se utiliza la tabla. Bien, ya que hablamos del ISR, es importante y sumamente importante, me gustaría recalcarlo, el saber sobre el subsidio al empleo. ¿Qué es el subsidio al empleo? Es un estímulo que da el gobierno a través del patrón para los trabajadores. Esto es con la finalidad de, al igual que los trabajadores que reciben el salario mínimo, ellos tengan una bonificación o un tipo beneficio por estar dentro de los rangos de menores sueldos. Entonces, este sueldo, esta bonificación, esta gratificación,
se utilizará únicamente para ciertos trabajadores que, como lo dice en el punto siguiente, no rebasen de 7,382 pesos, punto 34. En principio estaba destinado a trabajadores de 1 a 5 salarios mínimos, pero con las actualizaciones del salario mínimo que ha ido incrementando, pues cada vez menos personas tienen acceso a esta parte de subsidio. Actualmente el subsidio únicamente se le podrá otorgar a los trabajadores que se encuentren entre 1 y 2 salarios mínimos. Hay conceptos que no pueden gozar de este beneficio independientemente de sus ingresos mensuales, como son la prima de antigüedad, el retiro y las indemnizaciones. Tenemos en cuenta el subsidio y el ISR. Tenemos que hacer el cálculo de estos dos conceptos, tomando en cuenta que si el subsidio es menor al ISR, el patrón tendrá que hacer la retención necesaria y enterársela al SAT, que es el pago que se le tiene que hacer al fisco mes con mes. Y de manera contraria, si el subsidio es mayor al ISR, entonces el patrón tendrá que realizar la entrega directa de la diferencia entre el ISR y el subsidio al trabajador. Este se considerará como un beneficio y se verá reflejado en el recibo de nóminas como otros pagos. Condicionantes del subsidio al empleo. La ley es muy clara en los siguientes puntos. Hay que prestar mucha atención para evitar algunos conflictos o tener algunos requerimientos o sanciones con las instituciones. En la resolución miscelánea fiscal, en el anexo 8, tenemos que estar al pendiente, ya que si no vamos a estar al pendiente sobre la inflación que se va generando año con año y llevar el control del acumulado hasta el 10%, es importante estar revisando año con año que las tablas de ISR se mantengan o con los mismos montos o, en caso contrario, que se hayan actualizado y actualizar toda la información que sea necesaria o relacionada con estas cantidades para tener un cálculo correcto y no quedarnos en información que ya no es válida. Por otra parte, es importante hacer el cálculo correcto del subsidio, ya que en ocasiones se utiliza como una ventaja para los trabajadores, como un ingreso extraordinario, por así llamarlo, y que sus percepciones aumenten. Sin embargo, esto lo tiene muy controlado el SAT, ya que por ser una práctica muy común, el SAT hace estas verificaciones a final de año en las declaraciones y ver si tú como patrón o como trabajador recibiste un monto superior al que deberías estar obligado y tendrías ahí algunos problemas con el SAT al momento de hacer tus declaraciones o algún requerimiento en caso de que se den cuenta antes de esta parte, ¿no? Por último, se tiene que realizar, o es una recomendación, de realizar un ajuste mensual de subsidio al empleo para mes con mes llevar el control del subsidio que se le está entregando al trabajador y estar dentro de las leyes. Este tema es un tema un poquito más complejo que ahorita solamente se está mencionando, pero lo vamos a tocar en la próxima capacitación de ISR para avanzados. Okay. Al igual que el procedimiento para el cálculo del ISR, necesitamos de una tabla, que es la tabla del subsidio, que igual la encontramos en el anexo 8. Y a diferencia del cálculo del ISR, esta tabla o esta formulita es muchísimo más sencilla, ya que tenemos que identificar la base gravable, al igual que como en el cálculo del ISR, y ubicar este monto dentro de los límites inferiores y superiores. Al haber ubicado el monto gravable o la base gravable, vamos a determinar el subsidio, que en este caso son 5,000 pesos, se encuentran entre 4,717.19 como límite inferior y como límite superior 5,335.42, obteniendo un subsidio de 324.87 pesos. A este subsidio se le va a llamar subsidio causado o correspondido. Ahora, a saber qué le corresponde al trabajador en caso de que genere ISR y al mismo tiempo genere un subsidio,
Entonces tenemos que hacer una resta donde vamos a disminuir al ISR de la tarifa el subsidio causado. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que no podemos hacer los dos movimientos dentro del mismo CFDI. Sí se ven reflejados, pero tiene que haber uno que tenga mayor importancia, que va a ser el que tenga un monto más grande. Aquí a simple vista podemos ver que el subsidio causado es el que tiene un mayor monto, a diferencia del ISR. Entonces, si le restamos el subsidio causado al ISR, vamos a obtener un subsidio entregado de 33.74 pesos y el ISR ya no se va a retener, puesto que se compensa con el subsidio. Ahora, ¿qué es el ajuste mensual? Para generar el cálculo de forma correcta del ISR, es necesario generar un ajuste mensual utilizando las tablas referidas en el artículo 96 de la ley del ISR. Los descuentos parciales que se hayan realizado de ISR durante el mes se tomarán en cuenta para el cálculo del ajuste mensual, que tenemos que aplicar un acumulado de nuestros ingresos, de la base gravable de los ingresos que tuvimos en el mes, determinar el ISR con las tablas mensuales y a este ISR se le va a hacer el descuento del ISR que se le haya hecho en periodos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos una nómina que se paga de manera semanal, vamos a tener retenciones de ISR semana con semana. Al final del mes vamos a hacer un acumulado de estos ingresos y las retenciones que se hicieron en los periodos anteriores al último, los vamos a restar del acumulado mensual y de esta forma vamos a determinar el ISR correcto y se le descontará en el último periodo. Cabe mencionar que este ajuste mensual no es un ISR o un descuento adicional, ni tampoco un descuento extra. Únicamente es un ajuste. Se está llevando con la diferencia de las retenciones anteriores a las actuales, al acumulado, perdón. ¿Cómo hacemos este ajuste mensual? Como ya les mencionaba, tenemos que determinar la base gravable mensual más los ingresos del periodo a pagar. Es decir, si estamos en la última semana de pago del mes, tenemos que considerar el último ingreso, los últimos ingresos que tenemos en esta semana, más la base gravable que tuvimos en los periodos anteriores para determinar la base gravable mensual. Después vamos a hacer la determinación del ISR mensual. Con esa base gravable mensual vamos a determinar el ISR mensual con las tablas del artículo 96. Para finalizar, el ISR mensual que vamos a generar se lo vamos a descontar a la suma de las retenciones de los periodos anteriores, es decir, el ISR mensual que tenemos por parte de los periodos mensuales, le vamos a restar las 3 semanas anteriores de ISR que se le estuvo reteniendo. De esta forma vamos a tener la diferencia y vamos a aplicar esta diferencia a el ISR de la última semana. Ahora bien, ¿cuándo aplicar el ajuste mensual? Existen dos momentos en los que podemos aplicar el ajuste mensual. Uno es en la última nómina del mes. Como les decía, dependiendo de los periodos, si es una nómina quincenal, pues bueno, se aplicará en la segunda quincena y se comparará o se hará la confronta contra la primera quincena o en el pago del finiquito, que aquí de igual forma se van a acumular todos los ingresos grabados para considerarlos dentro del cálculo de las percepciones o los conceptos que se añadirán al cálculo del finiquito y aquí sacar las diferencias para hacer la retención correcta. Para aplicarlo en nóminas inferiores a un mes, se sugiere calendarizar las nóminas, que era lo que les comentaba. Para las nóminas semanales se podrían agrupar en 4 o 5 semanas, dependiendo del número de días del mes. Y si son 4 semanas, pues bueno, se puede aplicar en la cuarta semana el ajuste mensual y de la primera a la tercera ir haciendo ajustes conforme a las tablas semanales o como lo vayan ustedes generando. Lo mismo es para las nóminas catorcenales y quincenales. Muy bien, como les había comentado, vamos a tener utilización de un caso práctico. Bueno, son distintos casos prácticos sobre cálculos de nóminas en diferentes escenarios. Así es que
Vamos a utilizar un documento Excel. Vamos a ver en este momento. Muy bien, con base a todo lo que ya hemos hablado durante esta capacitación, los fundamentos que tenemos, las personas obligadas, los conceptos grabados y exentos, eh, los cálculos de ISR, de subsidio, los ajustes, vamos a ir haciendo un ejercicio por cada uno de estos conceptos. Para empezar, vamos a hacer el concepto de una nómina mensual sencilla, donde vamos a utilizar un sueldo y vamos a utilizar un concepto adicional como una compensación o una gratificación. Para comenzar, únicamente vamos a utilizar el concepto sueldo. Este es el caso de Fernando, que obtiene un sueldo mensual de 5,000 pesos. Como les había mencionado en algunas diapositivas anteriores, aquí vamos a ver a detalle cómo se genera el cálculo del ISR, conforme a la fórmula que vimos momentos atrás. Aquí tenemos del lado derecho la tabla de ISR mensual, donde nos da las tarifas aplicables para el cálculo de este impuesto. Entonces, habiendo determinado la base gravable, en este caso son los 5,000 pesos, vamos a buscar el rango o el nivel en donde se va a encontrar dicho monto. En este caso, es el segundo nivel, que se lo vamos a señalar aquí. Y ahí es donde vamos a ir identificando la base gravable para determinar los conceptos de cuota fija, porcentaje de excedente y el límite inferior. Entonces, vamos a identificar el límite inferior, son 644.59, con una fórmula que se llama buscar. Vamos a seleccionar el monto que queremos buscar y vamos a seleccionar la columna donde queremos que lo busque. Después vamos a seleccionar la columna donde queremos que nos arroje el resultado. Entonces, si encuentra ese monto en esta columna, nos va a arrojar el resultado que pertenece. En este caso son 5,000 pesos y su límite inferior son 644. Teniendo el límite inferior, se lo vamos a disminuir a la base gravable. Es decir, a los 5,000 pesos le vamos a disminuir el límite inferior, lo que nos va a dar como resultado un excedente del ingreso. Ahora, volviendo a la base gravable, tenemos que identificarla dentro del rango en el que se encuentra para determinar la tasa del porcentaje del excedente. Lo vamos a hacer de la misma forma con la fórmula buscar. Vamos a determinar qué monto queremos buscar. Aquí le vamos a especificar el rango para que lo ubique. Y vemos que cuando ubique en qué rango se encuentra, nos mande el porcentaje. Esta parte lo vamos a dividir entre 100 para tener un porcentaje real. Teniendo el porcentaje, vamos a multiplicar el excedente del ingreso por la tasa, que sería 4,355.41 por la tasa 640%. Tendremos 278.75 de ISR diferencial. Ahora, buscando de igual forma la base gravable dentro de las tablas, vamos a buscarlo para que nos dé la cuota fija. Entonces, con la misma fórmula, buscar, vamos a decirle que nos busque este monto, el límite inferior, para que identifique el rango o en el nivel en el que se encuentra y que nos arroje el resultado de la cuota fija. En este caso son 12 pesos, 38 centavos. Para terminar y determinar el ISR de la tarifa, únicamente vamos a adicionar a la cuota fija el ISR de la diferencia. En 278.75 más 12.38. Ok, perdón, me equivoqué aquí en el signo.
Adiciona, entonces se hace la suma y a los 278.75 se le suman 12.38, lo que nos da 291.13. Ahora, esta es una persona que gana 5,000 pesos mensuales. Como les había comentado y como podemos ver en la tabla de esta parte, que es la del subsidio mensual, tenemos un límite para adquirir el beneficio del subsidio, que son 7,382.34. Y entonces, en este caso, esta persona con un ingreso de 5,000 pesos todavía entra dentro del límite de 7,382.34. Entonces, vamos a hacer el cálculo del subsidio. Como se los mencionaba, es muchísimo más sencillo, donde considera igual la base gravable, que son los 5,000 pesos. Luego vamos a utilizar la fórmula de buscar. Utilizaremos la base gravable. Lo buscaremos en el límite inferior. Y le pediremos que nos arroje el subsidio. Tiene un subsidio de 324.87. Que si lo buscamos aquí en la tabla, entra en el límite inferior de 4,717.19 y el límite superior de 5,335.42, teniendo 324.87, como lo marca aquí, 324.87. Entonces, a esta diferencia entre ISR y subsidio, vamos a determinar cuál es mayor y cuál es la que vamos a reflejar como mayoritaria dentro de los cálculos para la nómina del trabajador. En este caso, tenemos un ISR de 291.13 y un subsidio de 324.87. A simple vista podemos ver que el ISR es inferior al subsidio. Entonces, aquí vamos a hacer la resta y nos va a dar un importe negativo, pero que no se puede reflejar así en nuestros FDI, entonces lo vamos a tomar como un importe positivo llamado subsidio y que se va a ver reflejado en otras percepciones con el monto de 33.74. Esto es para una nómina que no tiene más que el sueldo. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Si tuviera un bono, una gratificación, alguna comisión este trabajador, veamos cómo afecta que tenga un ingreso superior. Le vamos a poner que además de su sueldo mensual de 5,000 pesos, recibió una bonificación de 3,500 pesos. Esto nos va a dar un total de 8,500 pesos, que como el bono grava al 100%, va a pasar íntegro para la base gravable. Teniendo estos 8,500 pesos, vamos a eliminar esta parte de aquí. Teniendo estos 8,500 pesos como base gravable, vamos a determinar igual el cálculo del ISR, restando el límite inferior, que nos dé como resultado el excedente del ingreso, determinando la tasa, multiplicando esta tasa por el excedente, nos va a dar un ISR diferencial, identificando la cuota fija, y viendo la cuota fija nos va a dar el ISR de la tarifa, en esta ocasión 650.82. Si quieren podemos buscar de igual forma el monto, los 8,500, la base gravable en las tablas mensuales de subsidio, pero como les mencionaba, tiene un límite, que en este caso está rebasado. Supera los 7,382.34 y ya no obtenemos el beneficio del subsidio. Entonces, aquí va a tener un ISR superior, un subsidio que no existe. Por ende, vamos a tener una retención de ISR al trabajador de 650 pesos.82. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio en donde se vea involucrado igual el subsidio, donde vamos a tener un ingreso mensual de 5,000 pesos, una bonificación de 2,000 pesos, se va a tomar en cuenta igual al 100% para tener una base gravable de 7,000. Es el cálculo. Y en esta ocasión, sí vamos a tener ISR de 487.62 y un subsidio de 253.54.
Esta parte, vamos a sacar la diferencia. Vamos a checar que tenemos 7,000 pesos como base gravable. Todavía estamos dentro de la tabla del subsidio. Tenemos 253.54 pesos de subsidio. Que son estos. Sin embargo, sigue siendo superior el cálculo del ISR al que está obligado el trabajador. Entonces, hacemos la misma resta, sacamos la diferencia y vemos que el monto se le va a retener es de 234.08, ya que es la diferencia entre el subsidio y el ISR. Por esta parte, es como les mencionaba, el cálculo de una nómina básica mensual, que no tiene muchas prestaciones o no tiene muchos movimientos. Entonces, quisimos mostrarles cómo es que se ve reflejado el subsidio en los diversos aspectos para el cálculo, y que no siempre, a pesar de que exista un subsidio, se le va a entregar. Depende mucho de la retención de ISR para saber si esta persona se le va a entregar o únicamente se le va a causar. Ahora, vamos a otro ejemplo. En esta parte vamos a hacer un ejemplo donde intervienen conceptos exentos y grabados. Como los mencioné en unas diapositivas anteriores, hay algunos conceptos que están exentos del pago de ISR. Aquí vamos a mencionar algunos. Del lado izquierdo tenemos sueldo por 7,000 pesos. Este concepto grava al 100%, entonces lo vamos a considerar con el monto completo, 7,000 pesos. Tenemos horas extras dobles. Estas horas extras dobles tienen una limitante donde dice que puedes exentar hasta 5 veces el valor de la UMA. Y bueno, aquí vamos a hacer la comprobación de esta regla, donde consideraremos el 89, el valor de la UMA, que son 89.62 por 5, tenemos 448.41. Sin embargo, esta regla nos dice que únicamente esto se va a aplicar semanalmente. Esta persona trabajó 4 semanas, entonces vamos a ver por qué tenemos exento 1,792.40. Multiplicamos la exención, o el tope de exención de la UMA, en el concepto de horas extras dobles, por las semanas, que son 4, llegaremos al monto de 1,792.4, que es la misma cantidad que tenemos por acá. La diferencia va a ser el grabado, que son 1,007.60. Entonces, aquí ya determinamos o diferenciamos la parte exenta de la grabada. Continuamos con las horas extras triples. Las horas extras triples, la ley menciona, grabarán al 100%. Entonces, no hay un cálculo aquí para hacer el exento. Pasan íntegras la parte grabada como 5,600. Vamos a la parte de la prima dominical. En la parte de la prima dominical, la ley menciona que estará exenta hasta una UMA por domingo trabajado. Entonces, a la semana. Entonces, vemos que esta persona recibió 58.33 pesos por el domingo que laboró, y el valor de la UMA es de 89.62. Entonces, si vemos que queda todavía, de hecho, algunos pesos, que en caso de que fuera mayor el monto de prima dominical, pues bien lo podría exentar. Entonces, esta parte pasaría exento al 100%, ya que no rebasa el límite de los 89.62, que es el valor de la UMA, que es lo que marca la ley. Gratificación, las gratificaciones graban al 100%, entonces tampoco hay aquí desglose o separación de exentos y grabados, en 2,500, al igual que los premios de asistencia y de puntualidad, están grabados al 100, entonces tenemos 700 y 700. Al final de esto, vamos a obtener la suma de los totales. Tenemos como total de exento 1,850.73 y como total de grabado 17,507.70.
.60, perdón. Esto va a ser, esta suma de total del grabado va a ser la base grabada para el cálculo de ISR, que es lo que hacemos mención cuando nos referimos a una base grabada que pues ya va a estar libre de los montos exentos. Es decir, en esta parte, los 19,358.33 pesos que va a recibir el trabajador, de estos 19,358.33, 1,850.73 lo grabarán para el impuesto sobre la renta. De diferencia de los 17,507.60, sí son obligados al pago de dicho impuesto. Entonces, teniendo esta base gravable, hacemos el mismo cálculo, como lo vimos en el ejercicio anterior, donde vamos a determinar pues, el límite inferior, el porcentaje sobre el excedente y la cuota fija. Todo esto nos va a dar un ISR, que es de 2,298.46. Evidentemente, por tener una base gravable superior a los 7,000 pesos, 7,382 que marca el subsidio, no vamos a tener derecho a este beneficio. Entonces, el trabajador recibirá como neto 2,298 pesos de ISR, más bien se le retendrán 2,298.46 pesos de ISR. Y esta es la fórmula como funciona el cálculo para conceptos que pueden tener alguna exención, como los mencionamos, que fueron horas extras, la previsión social, los viáticos y bueno, algunos otros conceptos que podemos encontrar donde tenemos exenciones, aguinaldo, prima vacacional, y algunos otros más. Esos son como los más usuales. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio donde utilizaremos otras periodicidades, pero vamos a utilizar las tablas mensuales. Es decir, si tú llevas una nómina donde el periodo de pago es semanal, al final vamos a acumular estos periodos y lo vamos a determinar con las tablas mensuales, que es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí vamos a tomar un ejemplo de una nómina con periodo de pago semanal. Vamos a determinar el monto acumulado, que en este caso lo consideramos tomando en cuenta el pago semanal, que son 6,000 pesos, lo dividimos entre los días, que son 7, y lo multiplicamos por los 30.4 días del mes. ¿Esto para qué es? Para tener un aproximado del ingreso mensual, un periodo de pago semanal. Entonces, teniendo este periodo de pago semanal acumulado al mes, vamos a tener un ingreso total de 26,057.14 pesos. Y esto, al igual que los otros, lo vamos a calcular. Esta base gravable de 26,057.14 pesos, lo vamos a calcular como todas las demás, como todos los demás ejercicios que hemos venido haciendo, determinando la base gravable, obteniendo los excedentes, las tasas, las cuotas fijas, y nos va a dar un ISR. En este caso son de 4,124.64. No vamos a tener un subsidio al empleo, ya que es superior a los 7,000 que nos marca aquí el subsidio. Y para hacer la determinación del periodo semanal, vamos a hacer la operación inversa. En lugar de multiplicar, vamos a dividir la parte del ISR por los días del mes y lo vamos a multiplicar por los días del periodo. En este caso son 7. Entonces vamos a tener un ISR de 949.75 semanales. Esta es una de las formas que se puede utilizar para hacer el cálculo mensual con periodos de pago menores a 30 días, a 15 días, perdón. Se puede utilizar para las tablas diarias, para las tablas decenales, catorcenales. En este mismo ejemplo podemos utilizar una tabla decenal en donde tenemos los mismos 6,000 pesos de pago decenal y hacer el acumulado para la determinación del mes. Como les comentaba, la operación es los 6,000 pesos que se le paga cada 10 días,
se van a dividir entre esos mismos 10 días para sacar el monto diario y se van a multiplicar por los días del mes, que en este caso utilizaremos 30.4. Se hace el acumulado de este mes, se utiliza como base gravable y se hace el mismo cálculo. Vamos a tener la determinación del ISR de la tarifa, 2.454. Esto lo vamos a dividir entre 30.4 para tener el factor por día y lo vamos a multiplicar por los días del periodo, en este caso son 10. Entonces vamos a obtener 807.53 pesos por cada pago decenal. Y esto nos asegura, o bueno, nos da un mayor acercamiento a que las retenciones mensuales de ISR se están haciendo de manera correcta. Es como una forma de hacer un tipo de ajuste mensual, pero aplicado a tablas mensuales, tablas inferiores a las mensuales. Y esto mismo lo podemos aplicar para tablas catorcenales y quincenales. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Les recuerdo que todo este material se los vamos a enviar para que igual ustedes hagan sus propios ejercicios, para que experimenten y vayan ahí involucrándose con este tipo de cálculos, para que no se me desesperen si es que estaban siguiendo el procedimiento o tienen alguna duda sobre el proceso. Igual al final lo podemos solucionar, pero del mismo modo van a contar ustedes con este material para que puedan ir haciendo ahí sus cálculos. Muy bien, esta parte es muy similar a lo que hicimos ahorita, pero aquí lo dejamos lo vamos a dejar en un periodo semanal. Aquí utilizamos tablas mensuales, acumulamos y generamos tablas mensuales con base a la base gravable que se acumuló. En este otro ejemplo, lo que vamos a hacer es hacerlo directo con las tablas de ISR del periodo que le corresponde. Es decir, aquí vamos a utilizar para las tablas, para el cálculo de un periodo semanal, vamos a utilizar las tablas semanales. Como se podrán dar cuenta, aquí si seleccionamos semanales, aquí se van a ver los montos de las tablas semanales. Si utilizamos decenales, se van a modificar para la tabla decenal, y si utilizamos quincenales, se van a modificar para la tabla quincenal. Todos estos montos y estas cantidades los tomamos del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, únicamente los acoplamos aquí para practicidad en el papel de trabajo, pero lo vamos a hacer de manera directa. Ya no lo vamos a acumular, únicamente lo vamos a hacer el cálculo directo. Entonces, utilizando el ejemplo de una nómina semanal con un sueldo de 6,000 pesos, vamos a ver que la base gravable será de 6,000 pesos. Se considerará este cálculo dentro de las tablas quincenales. Lo mismo, tenemos que buscar el rango, los 6,000 pesos, dentro de esta tabla para ver en qué rango se encuentra. En este caso, para las tablas quincenales, pues bueno, estamos dentro del límite inferior de 3,081.27 y el límite superior de 6,214.46. El límite inferior son 6,081.27, son esta cantidad, y se lo vamos a descontar a la base gravable teniendo un excedente de ingresos de 2,918.73. Vamos a determinar la tasa sobre el excedente, igual sobre los 6,000, que en este caso son 21.36, que es lo que nos marca el cálculo. Lo vamos a multiplicar para tener el ISR diferencial, nos va a dar 623.44. De nuevo, volvemos a la base gravable para identificar la cuota fija, que en este caso son 326.34, que es esta parte de acá. Entonces, es el mismo proceso independientemente de la tabla que utilicemos, ya sea la mensual, la semanal, la quincenal, la diaria. La fórmula para determinar el ISR va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar van a ser la base gravable y las tablas que utilicemos. Teniendo esta información, ya tenemos un ISR de 949.78.
sin contar con un subsidio, ya que lo estamos haciendo ahorita de tablas directas, y la tabla de subsidio quincenal, evidentemente, reduce su límite 1,600 prácticamente, 1,699,89, que si lo multiplicamos por 2, nos va a dar, perdón, que si lo multiplicamos para la parte de la tabla mensual, nos va a dar el tope de la tabla mensual. Entonces, este trabajador, pues, no es merecedor de subsidio. Vamos a comparar esta parte del cálculo con las tablas directo semanales a el ajuste o el acumulado que hicimos en el ejercicio anterior para ver la diferencia que tengamos. Esta diferencia tiene que ser mínima, es de centavos, tal vez a lo mucho de algunos cuantos pesos, pero la diferencia de los cálculos es mínima, ya que pues las tablas varían un poco dependiendo del redondeo y algunos cálculos que interfieren, pero debería de ser mínimo. Entonces, utilizando la tabla directa semanal, tenemos un ISR para 6,000 pesos de 949,78. Y en la parte del aproximado mensual, para igual un sueldo semanal de 6,000 pesos, tenemos un ISR de 949,75 y aquí 949,78. Entonces la diferencia aquí son 3 centavos. Como les mencionaba, deben de ser diferencias muy ligeras. ¿Cuál es la mejor opción para hacer el cálculo? La que ustedes consideren que es la mejor. No hay problema. Aquí les mostramos ambos cálculos y bueno, ya quedará en ustedes ver cuál les funciona mejor dependiendo de sus necesidades. De igual forma, si queremos hacer otro ejercicio con las tablas, no sé, quincenales, que son como las más usuales o los pagos más usuales, y queremos agregar aquí un concepto extra, no sé, de 1,800 pesos, va a ser lo mismo, va a modificar la tabla, ya no son las tablas semanales, ya son las tablas quincenales, y vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Las tablas quincenales vamos a considerarlas para buscar el límite inferior y el límite superior de la base gravable, que en este caso son 8,800, que lo vamos a encontrar en esta parte, donde vamos a restar el límite inferior de 6,602,71 a la base gravable, obteniendo un excedente de ingresos por 2,197,29. Vamos a identificar la tasa, que es de 21,36. Esta tasa la vamos a multiplicar por el excedente y nos va a dar 469,34. Volvemos al rango o al nivel donde están los 8,800 e identificamos la cuota fija. Esta cuota fija se le va a adicionar al ISR diferencial para obtener el ISR de la tarifa. En este caso, son 1,168,64 de ISR, que podría ser lo mismo a esta parte, si lo movemos a un cálculo quincenal, con 2,800 pesos de una gratificación, 17,834,67, tenemos la base del ISR y tendríamos que tener un monto muy similar, 1,168,58 y 1,168,64. Aquí tenemos una diferencia un poquito más grande, bueno, mínima, por 4 centavos, a diferencia del ejercicio anterior que hicimos con las tablas semanales, que fueron de 3 centavos. Sin embargo, son, pues, muy, muy, muy pequeñas. Entonces, estas son los dos métodos que pueden utilizar para hacer cálculos con pagos inferiores a un mes. Como les repito, puede ser diario, semanal, decenal, catorcenal, quincenal. Y bueno, el mensual, pues evidentemente aplica de la misma forma para uno o para otro. Ahora, vamos al ajuste mensual. En el ajuste mensual, como se los mencioné en la parte teórica, lo que vamos a hacer es acumular los ingresos. Si tenemos diferentes periodos de pago, vamos a sumar las retenciones que se hicieron en los periodos anteriores y se le va a restar el
la retención, o bueno, el cálculo de la retención que se va a hacer de manera global. En este caso, tenemos un ejemplo de un trabajador que gana 15,000 pesos dividido en dos nóminas quincenales. En la primera tuvo un ingreso de 7,500 pesos. En la segunda va a tener un ingreso de 7,500 pesos. La primera ya hicimos la retención, el cálculo de la retención correspondiente de ISR, donde esta persona generó 890,96 pesos de ISR. Ahora lo que queremos determinar es cuánto va a pagar en la segunda quincena. Considerando que ya conocemos el pago que hizo de ISR en la primera quincena, tenemos que generar el cálculo mensual para hacer un acumulado de ISR mensual. Entonces, conocemos los dos ingresos que tuvo en la primera y la segunda quincena, los acumulamos y nos dan 15,000 pesos. Vamos a utilizar las tablas mensuales con el mismo proceso que hemos venido viendo desde el principio. Es la misma fórmula, no cambia nada. Entonces determinamos límite inferior, determinamos la tasa, determinamos la cuota fija y vamos a tener un ISR de la tarifa de 1,762,84. Este ISR es el acumulado por las dos quincenas. Entonces, teniendo este acumulado, vamos a restar la retención que previamente ya se le había hecho en periodos anteriores. Esto es los 890,96. Estos 1,762,84 se le restan los 890,96 y nos va a dar la retención a descontar en la segunda quincena. Esto es acumulando las percepciones que tenga el trabajador durante el mes. Entonces, pues es un ajuste muy sencillo que de igual forma, pues bueno, se pueden utilizar algunos otros periodos. Pueden ser lo mismo, el decenal, el semanal, el diario, 14, donde dependiendo de los ingresos y las retenciones que haya tenido previamente, vamos a hacer un acumulado, vamos a hacer la suma de las retenciones de los periodos anteriores y al cálculo mensual que estamos haciendo se le va a restar las retenciones que ya tuvimos y nos va a dar el impuesto que se le va a descontar en el último periodo. Esto es para verificar que estamos descontando o que estamos haciendo las retenciones correctas durante el mes. Ahora, vamos con un ejemplo de un finiquito. Esta persona tuvo un ingreso previo, supongamos que una quincena anterior tuvo un pago de 7,500 pesos como base gravable, de ser que tuvo un sueldo, un bono y premios de puntualidad, lo que juntos sumaron 7,500, que le hizo la retención de 890,96 por estos conceptos. Ahora, los conceptos que generalmente se utilizan dentro del finiquito es el sueldo, que corresponde a la segunda quincena por los días que haya trabajado. Este sueldo es grabado totalmente, son los 7,500. El aguinaldo tiene una exención de 30 veces el valor de la UMA, que en este caso les voy a mostrar cuánto sería. Usamos el valor de la UMA, son 89,62, 30. Tenemos que son 2,688 pesos,60 anuales. Entonces, si a esta persona no se le hubiera dado en el transcurso, no sé, en enero, por alguna situación extraordinaria que no le pudieron haber pagado en diciembre el aguinaldo, y en enero tuvo un pago de aguinaldo o algún adelanto de aguinaldo, no sé, por algún X motivo recibió aguinaldo y utilizaron una parte de esta exención, o sea, le exentaron alguna parte a su aguinaldo, entonces ya no se podría utilizar de manera completa los 2,688. Hay que ver cuánto monto utilizaron para exentarle el importe del aguinaldo del cálculo pasado y la diferencia lo vamos a utilizar. Sin embargo, en este ejemplo, estamos considerando que no se ha dado una parte exenta en otro momento, ¿no? Dentro del mismo año. Entonces, tenemos íntegra el valor de la UMA 30 veces para el exento de aguinaldo y pues tenemos que tiene 2,688,60 como exento. Sin embargo, pues
el importe de aguinaldo es superior. Para sacar el exento, únicamente vamos a sacar la diferencia entre el importe y la exención. Vemos que tiene 111.40 pesos de aguinaldo. Perdón. Esta parte lo vamos a tener como exenta, grabado, la diferencia, 111 pesos, 40 centavos. Las vacaciones, pues graban al 100, entonces aquí no tenemos un importe de exento, al igual que el sueldo, no daba exento. La prima vacacional exenta 15 veces la UMA anual, igual que el aguinaldo. Entonces, tenemos que son 39.62 por 15. Esta es la exención a la prima vacacional. Lo mismo, vamos a aplicar la prima vacacional teniendo un exento de 1.344.30 y una diferencia entre lo exento y el importe de 55.70, que será el importe grabado. Las comisiones graban al 100, entonces no tenemos exento. Premios de asistencia y puntualidad de igual forma al 100. De esta forma vamos a considerar los exentos y los grabados de los importes por finiquito. Tenemos entonces ya una base gravable que es de 17.167.10, que es la que vamos a considerar para el cálculo del ISR. Utilizando de la misma forma las tablas mensuales, vamos a acumular la parte de el cálculo del ISR y el ingreso que tuvo grabado el periodo anterior. Como lo vemos aquí, 707.500 más 17.167.10 nos va a dar la base gravable acumulada del mes, que son 24.667.10. Vamos a generar el mismo cálculo para determinar el ISR con tablas mensuales y nos dice que tenemos un ISR neto de 3.827.73. Aquí igual se considera el cálculo del subsidio, sin embargo, pues los montos rebasan la parte que le puede corresponder subsidio, entonces no tenemos aquí subsidio. Y se va a hacer la parte del ajuste. Hacemos un ajuste, puesto que ya se le había hecho una retención en un periodo anterior de 890.96, que es esta parte, se le va a descontar al ISR neto. Vamos a tener un neto a descontar por ISR de 2.936.77. Entonces, como se darán cuenta, el proceso del cálculo del ISR es básicamente lo mismo, únicamente hay que cambiar algún tipo de percepción, algún tipo de herramienta como son las tablas, cambiarla nada más en los periodos, y la base y el fundamento es lo mismo. Entonces, en este momento, en este curso de ISR básico, estamos viendo que realmente no es algo del otro mundo. Que conforme a la práctica y conforme a la información que ustedes manejen, pues bueno, se les va a ir facilitando cada vez más. Y para terminar esta parte de los ejercicios, tenemos un ejemplo de ISR o subsidio para días inferiores a un mes, que en esta cuestión estamos hablando de personas que no estuvieron dentro de todo el periodo o dentro de todo el mes, y se les va a dar la parte proporcional al subsidio que les corresponda. En este ejemplo, tenemos una persona que laboró 8 días y una tabla que se está adecuando para sacar la proporción determinada de la tabla del subsidio mensual, que es esta. Se está sacando la parte proporcional a los días trabajados, es decir, el límite superior, perdón, que tenemos aquí del monto, se está dividiendo entre 30.4, ya que es una tabla mensual, y se está multiplicando por los días que laboró el trabajador, que en este caso son 8. Son estos de aquí. Entonces nos va a dar una proporción. Esta es la parte proporcional que le correspondería
le correspondería tomando en cuenta la tabla mensual a un trabajador que estuvo laborando 8 días. Entonces, así es como se está calculando esta tabla. Siempre el límite inferior va a ser 1 centavo más que el límite superior anterior. Entonces, importante aquí es identificar o determinar el límite superior para poder hacer el cálculo del límite inferior, que nada más es agregar 1 centavo. Mismo en el subsidio, se hace el cálculo sobre los días del mes multiplicados por los días del periodo que se va a utilizar. Entonces, va a hacer el cálculo con la base gravable, que son 2,400 pesos que recibió este trabajador por los 8 días. Se lleva a cabo, perdón. Se lleva a cabo el mismo cálculo para determinar el ISR. Igual, lo mismo que hemos venido viendo, la cuota, el porcentaje y el ISR de la tarifa que nos va a arrojar. Entonces, tenemos un ISR de 118.75, pero tal vez a ustedes les cause duda, ¿no? De por qué si tenemos 2,400 pesos no tiene derecho a subsidio. Por lo que les platicaba que aquí consideramos esta tabla por la proporción de los días que trabajó. Entonces, tomando en cuenta estos montos, pues el trabajador ya no es beneficiario de esta ayuda. Entonces, como no tenemos subsidio, pues el ISR se vuelve un ISR neto, es el que se le va a retener al trabajador. Y bueno, por parte de los ejercicios prácticos es todo. Espero que haya sido muy claro. De todas maneras, ahorita continuamos con la presentación, pero si tienen alguna duda o algún comentario, lo podemos ver un poquito más adelante. Mientras tanto, regresemos a la presentación, donde les voy a explicar un poco de cómo el sistema de Runa hace el cálculo. Nuestro sistema tiene únicamente 4 periodos para generar los cálculos de ISR, que son los periodos de pago semanal, catorcenal, quincenal y mensual. En el caso del periodo semanal y catorcenal, se utilizan las tablas directas, es decir, la tabla semanal para los periodos de pago semanal y la tabla catorcenal para los periodos de pago quincenal. En caso del periodo quincenal, es el único que se le puede generar un ajuste mensual o hacer uso de la tabla directa quincenal. Y en el caso del periodo mensual, pues evidentemente únicamente podemos hacer uso de la tabla mensual. Pero acompáñenme a ver cómo hace Runa, o cómo es la configuración de Runa para hacer la determinación de estos cálculos por periodo. Entonces, eh, estando en la página de inicio de nuestro software, nos vamos a ir a administrador, configuración. Esperen un momento porque está un poco lento. Ok, vamos a ir a la parte de nóminas y el nuevo grupo de nóminas vamos a crear las especificaciones con las que queremos que cuente nuestra nómina. Vamos a ingresar el nombre de la nómina. Vamos a seleccionar el tipo de nómina que queremos, el esquema de pago, en este caso es una nómina estándar, la razón social, la cuenta bancaria y el periodo de nómina que querramos utilizar para el cálculo. Puede ser una nómina semanal. Calcular el periodo de nómina con base a, aquí nos va a preguntar si queremos que sea 30.4 días sobre el cálculo o 30 días. A mí me gusta o prefiero yo 30.4 ya que los montos son constantes y son más acercados a los días completos del año. El periodo de pago del aguinaldo se maneja como una nómina extraordinaria. Y aquí nos pregunta, calcular el ISR de aguinaldo aplicando el reglamento. Esto ya es cuestión pues, de cada quien. Si quieren aplicar el cálculo de ISR del reglamento para el aguinaldo o calcularlo con
el artículo 96. También nos pregunta que si prefieres calcular el subsidio del empleo de manera periódica o diaria. Igual nos da cualquiera de las dos opciones y aquí podemos seleccionar por la que mejor nos convenga. Y esto básicamente es la forma de configurar nuestros periodos para el cálculo del ISR dentro de la nómina en nuestro sistema de Runa.